Feliz noche de viernes. Cerramos así la semana con los análisis que tenemos para ustedes. Sin duda alguna, la seguridad es importante. Y en Zacatepeques, esta seguridad se ha visto afectada por varios ataques armados que se han registrado en distintos municipios. Es uno de los temas que estaremos analizando con el licenciado Julio Rivera Clavería. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Placer estar con ustedes. Y por supuesto, los pormenores de lo que pasa en el mundo, Andrés Estrada nos lo presenta. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy. Licenciado Clavería, surge mucha información a nivel internacional. En Ucrania empezaron a realizarse referendos que son impulsados por el gobierno ruso en algunas regiones de Ucrania para anexarse hacia el territorio ruso. Vamos a hablar sobre ello y también vamos a hablar sobre la defensa de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que rechaza todas las acusaciones en su contra. Ataques armados en Zacatepeques. Analizamos las causas y posibles soluciones a la creciente violencia. Se espera más lluvia. Crece la preocupación ante las fuertes consecuencias para el país. A juicio. Exalcaldes deberán enfrentar juicio por homicidio culposo en el caso de Cambrai 2. Migrantes detenidos. Más de 120 guatemaltecos sorprendidos dentro de un contenedor de tráiler en México. Suficientes vacunas. Ministerio de Salud asegura que se tienen suficientes dosis para completar los esquemas de vacunación contra COVID-19. A 2 semanas de una emboscada donde sicarios mataron a Alan Andrino, que iba con su familia por la iglesia San Sebastián en Antigua Guatemala, se registró un nuevo ataque que dejó a 2 mujeres fallecidas, madre e hija respectivamente. Este es el lugar en donde quedó el vehículo de la mujer que conducía. Aparentemente fue atacada a balazos junto a su familia en Ciudad Vieja. Este fue el lugar entonces en donde quedó el vehículo de placas particulares 709 JQF. Aquí quedó madre e hija baleadas y una niña de 12 años que afortunadamente resultó ilesa, pero sufrió fuerte crisis nerviosa precisamente por el hecho ocurrido. Vecinos dijeron que vieron cómo el vehículo quedó en la 7ª calle y calzada Santa Lucía de Antigua Guatemala, porque las mujeres fueron atacadas a balazos unos 300 metros antes, y fue en la dirección referida que Katy Verdugo Flores, de 38 años, ya no soportó más y murió dentro del vehículo. Mientras que la madre, la señora Loida Saray Verdugo Flores, de 57 años, iba como copiloto y también fue herida. Pese a que los bomberos la trasladaron al Hospital Nacional, la señora falleció a su ingreso. Con ellas iba una niña de 12 años que, aunque no fue herida de bala, sufrió fuerte crisis nerviosa tras ver el ataque contra su mamá y su abuela. Una de las hipótesis señala que el ataque iba directo contra Katy, ya que extraoficialmente se le señala como expareja sentimental de Alan Andrino, a quien le dieron muerte hace unas semanas, también en Antigua Guatemala. Otros ataques armados que se registraron en Zacatepeques son en la zona 5 de Ciudad Vieja, que dejó 3 heridos, en Alta Loma de Pastores, donde asesinaron a un hombre y una mujer quedó herida, y en Jocotenango, donde mataron a otro hombre, lo que da cuenta de 6 personas fallecidas y 5 heridas. Lamentable y trágico lo que está pasando en la Antigua Guatemala y otros municipios también de Zacatepeques, donde se han registrado en los últimos días varios ataques armados que han cobrado vidas. Analicemos este tema, el licenciado Clavería, porque sin duda alguna sabemos que la Antigua Guatemala es muy importante. También no podemos demeritar la importancia del resto de municipios que también han sido afectados en Zacatepeques. Situación que no se había visto en los últimos años y que está marcando un repunte. Incluso las autoridades reconocen que durante este último mes se han aumentado los hechos violentos comparado con otros meses, incluso y con otros años. Voy a empezar haciendo una afirmación partiendo de lo que usted ha planteado. Yo siempre he creído que el grave problema es no entender
que la violencia y la criminalidad llega en algún momento cerca de usted, ya sea en su jurisdicción, ya sea en su barrio, ya sea en su colonia, donde sea. ¿Por qué? Porque todo el mundo se abstiene de exigir resultados en materia de seguridad, media vez no le afecte. Media vez a mí no me afecte, que vea los que tienen problemas o los que han sufrido un atentado o el asesinato de un familiar, como salen. El problema es que le llega a uno. Por lo tanto, la Antigua empieza a padecer lo que muchos otros departamentos padecen. Por eso es que es tan importante, y yo lo vengo planteando desde hace muchísimo tiempo. La estrategia de seguridad debe replantearse en el país y debe de perseguirse con todo el poder del Estado y con todo el poder de las fuerzas de seguridad en las mismas condiciones que esta gente actúa. No se puede seguir permitiendo que simplemente maten gente y que aquí simplemente no pase nada. Que queden en la impunidad. Por eso es que es tan importante, Sandy, esa reflexión que usted hizo al inicio, porque llega siempre y uno tiene que tener claridad. La Antigua, Zacatepeques, pero especialmente la Antigua, es un patrimonio universal histórico. Así es declarado. Sí. La Antigua es un lugar turístico. No solo es un lugar turístico, sino que es un lugar de escuelas de español a donde llega mucho extranjero a prepararse. Cuando esta información sale del país, la percepción que la gente tiene es que aquí matan gente y que cualquiera se puede morir en cualquier momento. Y por lo tanto se abstienen de venir o ya no vienen a estudiar y agarran otro país de la región centroamericana y al final quien paga los platos rotos son esos hotelitos pequeños, esos pequeños restaurantes, esas pequeñas posaditas, esos pequeños amigos que andan ofreciendo de manera informal todo en la Antigua. Creo que es una irresponsabilidad. Por lo tanto, hay que entrarle con todo el poder del Estado. ¿A qué se puede deber este aumento en la inseguridad de estos municipios, licenciado? ¿Puede ser violencia común o ya podríamos hablar incluso del crimen organizado? Es crimen organizado. La realidad es que es crimen organizado. ¿Qué características tiene que podría apuntar a qué pasa esto? El problema es que en estas áreas el consumo de drogas se ha incrementado. Y las autoridades pueden decir que no, pero se ha incrementado y eso todo el mundo lo sabe. Uno no necesita ser agente policial para darse cuenta del incremento de drogas en estas áreas. Creo que efectivamente mucho de esto está relacionado desgraciadamente con los asesinatos, independientemente de lo que uno puede creer, están directamente relacionados en muchos de los casos y es una tragedia. Por lo que lo importante es que el DEIC de Panda sigan haciendo el trabajo que vienen haciendo, que es un buen trabajo, pero hay que destacar más gente y ayudarlos con más recursos. Y yo, pues tuvimos la oportunidad de estar en una entrevista anterior, Sandy, y yo sí creo profundamente que el ejército debe salir a patrullar las calles. Mire, ya estuvo de que plantear esas agendas políticas de que el ejército no tiene que salir a la calle. El ejército no debe estar encuartelado, el ejército debe salir a las calles y debe cuidar las fronteras del país. Cuando hay problemas tan serios en materia de inseguridad, de violencia y de criminalidad, el ejército tiene que asumir una responsabilidad mucho mayor y este es el momento, porque después va a ser muy tarde. Vamos a ir con unos datos y vamos a ampliar también la información sobre este análisis que sin duda alguna preocupa la situación que se está dando. Ya van varias personas que han perdido la vida en distintos ataques armados. Vecinos tanto de la Antigua Guatemala, de hecho, como de municipios aledaños han mostrado su temor por la creciente violencia que se ha registrado en el departamento. Se reporta que en el Hospital Nacional Pedro Betancur ha recibido más pacientes heridos de bala en septiembre del municipio de Zacatepeques en comparación con todo el primer semestre de este año. Septiembre ha sido muy violento. Gobernación departamental señaló que tienen los planes de intensificar la seguridad ciudadana, incluso contemplan la presencia militar, pero todavía está en análisis y todavía están viendo cuál será la operación que se va
desplegar derivado de esta situación que se está dando. Pero continuando con los datos, hay que recordar que el pasado 1 de agosto en el municipio de Pastores, en Zacatepeques, una pareja de esposos fueron atacados a balazos. El 13 de septiembre, una familia que viajaba en un vehículo fue atacada a balazos en la Antigua Guatemala, en cercanías del Parque San Sebastián. El 20 de septiembre, en la zona 3 de Jocotenango, Zacatepeques, se reportó un ataque armado que dejó a una persona fallecida. El 22 de septiembre, 2 hermanas fueron asesinadas a balazos cuando se conducían a bordo de un vehículo en Antigua Guatemala. Una menor de edad resultó herida también, pues se encontraba en el asiento trasero del vehículo donde viajaban estas 2 hermanas, que fue el caso que le presentamos con anterioridad también. Son algunos de los hechos violentos que se han registrado durante los últimos días en los municipios de Zacatepeques y pues claramente hay una necesidad de poder actuar, pero actuar de una forma rápida también, porque la respuesta en materia de seguridad que se ha tenido de forma local pareciera que no ha sido la óptima, porque todavía se está analizando si va a haber presencia del ejército, si van a estar policías, de qué forma, cuando ya deberían incluso de estar operando. Ya deberían de estar ahí, Sandy. Sí. Y le voy a poner un ejemplo, Sandy, porque no me gusta poner ejemplos de otros países. Pero uno tiene que poner las barbas en remojo, mis queridos amigos que están viendo el programa. Vean México, vean qué pasó en Colombia. Los niveles de violencia eran terriblemente grandes, en los que se afectó cualquier cantidad de gente, y México se sigue afectando cualquier cantidad de gente en algunos estados. En eso no podemos caer. Por eso es que es tan importante que se consolide y que se fortalezca la seguridad. Y ahí hay que hacer un esfuerzo serio. Los señores diputados tienen la obligación de revisar la ley de fortalecimiento para el Ejército y para la Policía Nacional Civil. Quítenle esa parte de las manifestaciones, pero fortalézcala, porque después nos vamos a estar lamentando y ustedes van a ser corresponsables de toda esa violencia que se va a generar en los años venideros si no la detenemos rápidamente. No, y aparte recordemos, si es el tema del crimen organizado que está vinculado con esta situación que se va registrando, también se va estableciendo y van ganando terreno. Claro, entonces, ya después ganaron terreno, vamos Sandy. a perder completamente estos municipios y la Antigua Guatemala no puede estar en manos de criminales, mucho menos en temas de narcotráfico, porque imagínense, es un punto turístico y al final también el temor que puede generar, usted ha dicho, las complicaciones serían serias. Usted tiene toda la razón. Ningún departamento tiene que estar en manos de la criminalidad. No. El grave problema es que se permitió desde la firma de los acuerdos de paz, porque se desmanteló el ejército, pero lo hicieron sabiendo que se iban a abrir rutas de narcotráfico, porque se quitaron bases militares, se quitaron comandos militares y la policía no podía cubrir todo ese territorio. Era lógico, y ese vacío de poder lo cubrió el crimen organizado. Hoy ese esfuerzo va a costar 20 veces más revertirlo que si lo hubiéramos hecho desde un principio y hubiéramos entendido que las agendas políticas hay que ser cuidadoso para tomarlas, para decidirlas y definirlas. Aquí hay responsables directos de lo que está pasando. Definitivamente, y el punto aquí es que ya los análisis, el tiempo de análisis creo que también ya pasó, ya Así se es, necesitan Sandy, ya pasó. acciones contundentes que se puedan realizar, porque mientras se está analizando, probablemente el crimen organizado ya está planeando su próxima táctica, su próximo movimiento, y entonces ahí sí puede ser aún peor lo que se pueda vivir de lo que ya se está registrando en Zacatepeques. Yo comparto totalmente su criterio y hago un llamado a las autoridades, tanto al Ministerio de Gobernación como al Ministerio de la Defensa y al Ministerio Público. Ministerio Público no puede estar ausente en materia de prevención del delito. Ellos también tienen responsabilidad porque ellos dirigen la investigación criminal. Por lo tanto, su participación activa es fundamental. Pero sobre todo, señor Ministro de la Defensa, involúcrese, porque el país hoy necesita que el ejército salga a patrullar las calles en el país. Y al igual que el señor presidente de la República, con todo el respeto del caso, pero involúcrese, señor presidente, hoy se necesita que el ejército salga a patrullar las calles del país.
Cerramos así este tema. Esas son las conclusiones que tenemos del caso. Lamentable la situación y esperamos que pronto los vecinos y todas las personas que constantemente viajan a estos municipios puedan tener también la tranquilidad de poderlo realizar. Vamos ahora a continuar con otras noticias de carácter migratorio porque una llamada al 911 de forma anónima en México delató a un grupo de migrantes que eran trasladados de forma irregular en un autobús. La detención se logró a la altura de la caseta T0 Jorobas, sobre la carretera Circuito Exterior Mexiquense, en el municipio de Huehuetoca. Al concluir la inspección, los oficiales detectaron la presencia de 25 personas de origen guatemalteco, 13 de origen nicaragüense, 3 salvadoreños y 3 ecuatorianos, sumando un total de 19 hombres, 8 mujeres y 17 menores de edad, los cuales no pudieron acreditar su estadía en territorio mexicano. Asimismo, se detuvo a 3 hombres presuntos tratantes, por lo que fueron presentados ante la autoridad competente. En el autobús también viajaban 36 mexicanos. Por aparte, en Nuevo León, se reportó la localización de 110 migrantes que eran trasladados en un contenedor de tráiler. 96 eran de Guatemala, 7 de Ecuador, 5 de El Salvador y 2 de Honduras. Para este fin de semana persistirán las lluvias. Según el Departamento de Pronóstico de INSIBUME, producto del incremento de temperaturas y la generación de humedad, las precipitaciones prevalecerán en todo el territorio nacional y serán más intensas durante horas de la tarde y noche. El ente meteorológico dio a conocer que los suelos se encuentran saturados y que una mínima llovizna podría generar deslizamientos de tierra, derrumbes, daños en la red vial, entre otros eventos, por lo que recomiendan a la población mantenerse informados. Las lluvias para este día viernes y fin de semana persisten en el territorio nacional, asociado a condiciones locales y una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico. Mucha precaución, tenemos suelos saturados de regiones del sur al centro del país, por lo que se continuarán presentando algunas crecidas de ríos, inundaciones, daños en la red vial del país y lajares en la cadena volcánica. Tenemos entre un 40 y 60% más de lo que normalmente llueve en lo que es el mes de septiembre, especialmente en toda la meseta central, parte de oriente y franja transversal del norte del país. Mantenemos un monitoreo constante del desplazamiento y evolución de este sistema, ya que durante el fin de semana podría alcanzar el grado de tormenta tropical. Sin embargo, no esperamos efectos directos para Guatemala, aunque continuamos con el monitoreo, pero esto en cierta forma, de acuerdo a su desplazamiento hacia la península de Yucatán, podría inestabilizar más el Pacífico para inicios de la próxima semana. El pronosticador recomienda a la población que vive en cercanías a laderas evaluar los terrenos aledaños a su vivienda y reportar a las autoridades si se percibe alguna anomalía. Permanece en constante monitoreo la depresión tropical 9 que se desplaza por el Caribe del país. Bueno, de hecho las autoridades han indicado que lejos de disminuir las lluvias, hay que estar en alerta porque van a incrementarse. Ya sabe del sistema que también se está acercando y es importante que mantengamos siempre la prevención, que estemos listos por cualquier situación. Y aquí vamos a apuntar un poco a los planes que como a nivel personal de familia se tiene y por supuesto los planes de prevención y de respuesta que las autoridades locales deben tener, que es muy importante y que a veces por no contar con ello también suceden distintas emergencias que tienen mayores resultados negativos que los que se podrían esperar cuando se requiere la prevención como primera instancia. Licenciado, complicado el panorama que se está viviendo. Esta temporada de lluvias sí ha sido bastante fuerte, comparada incluso con la del año pasado, que acá hemos visto que se han registrado varias emergencias en las últimas horas y en los últimos días también. Vea, cuando yo escucho a los expertos de INSIBUME hacer los planteamientos de los pronósticos que ellos ven para las próximas semanas o la próxima semana en el tema de lluvias, de verdad que me preocupa porque usted ve las carreteras del país y las carreteras del país cada vez se deterioran más con el tema del agua. Pero digamos que eso pues puede solucionarse en el corto plazo,
pero la pérdida de vidas humanas o la pérdida del patrimonio de muchísimas familias que viven en las orillas de los barrancos, que viven en los cerros altos y que los deslaves y que los derrumbes son una constante por la saturación de los suelos. Creo que es importante que los señores alcaldes, junto con los alcaldes auxiliares, los COCODES, hagan una revisión de los riesgos de toda esta gente y que prevengan precisamente la salida de ellos a lugares mucho más confiables, mucho más tranquilos, en los que puedan pasar ellos los días sin estar expuestos a que efectivamente sus casas se vayan en deslaves o derrumbes. Yo sé que el grave problema son los ladrones, porque efectivamente la gente evacúa y los ladrones aprovechan. Unos en la pena y otros en la pepena. Así es, unos en la pena y los otros en la pepena, como usted muy bien lo está planteando. Creo que eso es muy importante, Sandy, pero efectivamente yo creo en la prevención. Yo simplemente no soy un experto en materia de lluvias, pero la lógica me dice que hay que tomar las medidas que usted plantea. Y efectivamente, por ejemplo, en el tema de las carreteras, la que va a carretera El Salvador, que las posibilidades de que eso se abra y se convierta en un grave problema está muy cercano si no se toman las medidas rápidamente. Mire, cuando vemos esas emergencias y sobre todo también los efectos que ha provocado la lluvia y otros factores, porque no solamente es de que, bueno, se vino la temporada de lluvias, está lloviendo fuertemente y se vino una grieta, se vino esto, porque también hay situaciones que si se hubiera prevenido, tal vez los efectos hubiesen sido menores, porque tampoco se prepara para una temporada como esta, para unas fuertes lluvias. Y vemos entonces lo que pasó en Villanueva, recordemos, con ese agujero. Vemos la grieta que se está registrando en carretera El Salvador. Sí. Vemos la grieta que también se está dando en Palencia. Así es. Otra situación que está afectando mucho y los vecinos están muy, muy atemorizados. Vemos los derrumbes que se han dado en la ruta hacia San Lucas, Zacatepeques, que ya van 2 y de grandes proporciones también, que han bloqueado completamente la ruta. Y así vamos marcando diversas rutas importantes que han tenido que cerrar el paso, que han cobrado vidas incluso, que han provocado destrucciones. De verdad son varios los incidentes que se han registrado y van quedando ahí las secuelas, porque no podemos decir que ya está solucionado. Todavía estamos viendo que son emergencias que pasa el tiempo y sigue ahí. Ahí están. Y eso es lo preocupante, porque entonces surge otra y se van acumulando, licenciado. Y vea, tanta razón tiene usted, porque revisemos rápidamente y mentalmente. En Villanueva, ¿qué falló? Un colector. ¿Qué está fallando en carretera El Salvador? Otro colector. Y que no le extrañe que en Palencia está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque efectivamente nunca hay mantenimiento. Y al no haber mantenimiento, esos grandes colectores se tapan y producen esos hoyos espantosos porque se llena de agua y ahí hay un asolvamiento y se va la tierra y al final se vuelven lagunas abajo, como muy bien lo plantean ellos. El problema es que afecta una ruta en la que yo ni siquiera tengo una idea remota de cuánta gente puede vivir en la carretera El Salvador. Ni una idea. Así como se lo digo, ni una idea. Pero calculo que entre todos ha de juntarse por lo menos 1 millón de personas. Entre toda esta gente y en los que se mueven de los departamentos para acá. Por lo tanto, si no se soluciona ese problema de esa carretera, ¿qué otras vías hay? Exacto. No hay solución. No hay. Ese es el punto. Entonces, vamos a esto de la prevención, porque lo de los colectores, usted bien lo dice, que si lo hubieran arreglado, si le hubieran dado el mantenimiento, porque lamentablemente como al final son obras y son proyectos que no tienen el mismo impacto para el tema de los votantes incluso, que a veces hay muchas obras que se hacen porque eso es lo que se busca, poder generar el gran impacto, que se vea un proyecto maquillaje muy bonito y todo, pero lo que realmente se necesita, que el gasto puede ser mayor, pero no se va a ver, pero va a ser necesario, porque también muchos de los drenajes que se han instalado en el país se instalaron hace varios años y ya nunca se le dio mantenimiento.
muchos años y aparte de eso, con un determinado número de habitantes, ahora ha crecido considerablemente nuestro país y por lo tanto también se necesita que se pueda reevaluar, que se pueda dar mantenimiento, darle continuidad a esta situación para poder evitar. Y el problema de todo también, licenciado, y lo que me preocupa es que estamos viendo estos ejemplos y yo no he visto algún lugar, algún municipio, alguna zona donde se le esté dando mantenimiento, por ejemplo, a la red de drenajes para evitar que pueda pasar esto. Entonces, no me sorprendería que sigan apareciendo grietas y que sigan formándose agujeros como los que ya se han registrado. Y usted tiene toda la razón, eso es una realidad. Los alcaldes, yo, por lo menos en los poquitos años que tengo de estar viviendo, con excepciones, antes se hacía un trabajo de prevención de colectores y de drenajes. Hoy no se hace. Y esa es una realidad, porque por eso es que usted ve todo esas inundaciones y ve todas esas cosas que se suceden en la capital y en muchos de los municipios, porque todo se satura, porque está hecho de una manera en la que no se está pensando 20 o 30 años adelante, sino que en el momentito. Y creo que ese es uno de los graves problemas. El otro, los barrancos. Los barrancos son lugares de habitación. El problema es qué va a suceder si hay deslaves allá adentro producto de las lluvias. ¿Quién es el responsable? Esa es la pregunta del millón. Vamos a ir con unos datos porque también es necesario que usted vaya empapándose de otra información, porque hablando de las emergencias y la situación de esta lluvia, bueno, tenemos un sistema que está acercándose y que puede afectar, puede incrementar las lluvias que ya se están registrando y por lo tanto las emergencias también podrían aumentarse porque se ha fortalecido la depresión tropical 9 que se mueve al oeste acercándose a Guatemala. Se prevé que se puede intensificar la tormenta tropical durante las siguientes 24 horas, así que las siguientes 24 horas van a ser determinantes también para ver qué es lo que puede suceder. Aunque no representa peligro directo para el país, por su cercanía y circulación podrían favorecer el incremento de las lluvias sobre toda la región la próxima semana. Y en las próximas horas y días continuarán las lluvias que son asociadas a la influencia de la llamada vaguada monzónica sobre el Océano Pacífico y las condiciones locales. Así que tenemos varios efectos que pueden entonces provocar este aumento en las lluvias. Y con otra información, debido a las constantes lluvias que se están registrando, se recomienda acatar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lajares en la cadena volcánica, crecidas de ríos repentinas, también pueden pasar inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país también es otro de los riesgos que están latentes. El INSIBUME ha informado, de hecho, que en las regiones del oriente, el Caribe, norte y la franja transversal del norte hacia el centro del país presentan saturación importante de agua en los suelos y esto puede provocar estas diversas emergencias que le he indicado ya. Pero imagínense, regiones del oriente, Caribe, norte y franja transversal hacia el centro, es una gran, de verdad, abarca bastante de nuestro territorio. Y no solo eso, vea usted cómo están los ríos desbordados en Zacapa, en Jutiapa, en Chiquimula. Es decir, que yo cuando veo, Dios mío, por si ya ni llueve. Entonces, cuando ve eso, usted dice, bueno, pidiéndole a Dios que no se lleve a toda la gente, porque de verdad, allá la gente no está acostumbrada ni siquiera a tanta agua. No, y aparte recordemos, durante también el periodo anterior, el año pasado, también fueron afectados seriamente. Sí, Izabal, por ejemplo, también, ni siquiera se han podido reponer de las pérdidas que se tuvieron el año pasado y ya están sufriendo nuevas, de verdad. ¿En Alta Verapaz? A mí me sorprende, recientemente visité Chiquimula y de verdad me sorprende lo mal que están las carreteras, las comunidades, puentes que se fueron y que todavía están viendo si los construyen. Es increíble. Sí, y es por eso, porque allá como nunca se desbordan los ríos en esta magnitud, se ha llevado todo. Sí. Pero hay algo que también es importante recomendarle a los guatemaltecos. Por favor, no corran en la carretera, menos ahora en los vehículos, o en el transporte pesado, o en el transporte extraurbano. La posibilidad de un accidente está a la orden del día
porque ni siquiera los hoyos se ven. Los tapa el agua y uno cree que ahí no hay nada y va de largo y ahí se va a quedar. Por favor, tomen todas las precauciones en sus viviendas, en carretera, las personas que viven a las orillas de los barrancos, en los cerros, por favor, tomen todas las precauciones del caso. Señores alcaldes, eso es parte de su trabajo. Señores gobernadores, eso es parte del trabajo de ustedes. Salgan a caminar sus jurisdicciones, porque para eso el pueblo de Guatemala les paga. Muy buena conclusión, licenciado Clavería, sobre esta situación. Hay que mantenernos alertas también de lo que pueda pasar en las próximas horas. Las 24 horas siguientes van a ser determinantes para poder verificar así qué tanto puede seguir afectando esta situación. Las lluvias van a seguir, siempre mucha precaución y atentos a la información que se pueda compartir de fuentes oficiales. Aquí en TN23 también les estaremos dando pormenores en las emisiones del fin de semana. Vamos ahora con otras noticias, hablemos de temas de salud. El COVID-19 sigue en nuestro país y es importante que nos podamos vacunar para poder protegernos así ante esta enfermedad. Las autoridades de salud indican que tienen vacunas suficientes para que se pueda completar el esquema de vacunación. Sin embargo, en los últimos días se ha observado una abstención bastante considerable de las personas a vacunarse. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que se cuentan con alrededor de 260,000 dosis de vacunas contra COVID-19 a nivel nacional. Con vacunas a nivel nacional se tiene más de 260,000 dosis distribuidas en las 29 áreas de salud en todo el país. En las próximas semanas se espera el ingreso de más vacunas para continuar con el Plan Nacional de Vacunación y así proteger a la población contra el COVID-19. Sin embargo, la poca afluencia de personas que buscan vacunarse contra la enfermedad ha llevado a que los puestos cierren y a que a otros, como el ubicado en el Parque Central, limiten la atención únicamente de lunes a viernes. Estamos trabajando de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, fines de semana, por lo mismo de la poca afluencia ya no estamos trabajando. Según el referido centro de vacunación, la afluencia durante los últimos días se ha situado entre 30 a 50 personas diarias. Sin embargo, los centros que han suspendido la atención tenían una afluencia de entre 10 a 5 personas. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aceptaron un recurso de impugnación del Ministerio Público y resolvieron que los exfuncionarios ediles de Santa Catarina Pinula, José Antonio Coro García y Víctor Gonzalo Alvarizáez Monterroso deben enfrentar un juicio por homicidio culposo en el caso Cambrai 2. Las constantes lluvias en octubre del 2015 provocaron una luz de grandes dimensiones que soterró decenas de casas en la aldea El Cambrai 2, en Santa Catarina Pinula. La tragedia de hace 7 años dejó 280 personas fallecidas, entre adultos y menores de edad, y 70 desaparecidos. El Ministerio Público responsabilizó penalmente a los exalcaldes. Ignoraron informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, que el lugar no era apto para la venta de terrenos y el desarrollo inmobiliario. El 15 de mayo, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional y esto dejó en suspenso que el Juzgado Décimo Penal le diera cumplimiento al fallo de la Sala Primera de Corte de Apelaciones que los exfuncionarios Coro y Alvarizáez deben enfrentar un juicio por homicidio culposo. El Ministerio Público presentó una apelación en contra del amparo provisional que otorgó la Corte Suprema. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad analizaron el recurso legal y resolvieron con lugar dicha apelación. Revocaron el amparo provisional y como consecuencia se resuelve que Antonio Coro y Víctor Alvarizáez deben enfrentar un juicio por homicidio culposo de 280 personas. Y bueno, de hecho está por cumplirse un año más de que se registró esta tragedia. El 1 de octubre fue que se registró en el 2015. Imagínense cuántos años y durante este tiempo se ha estado llevando este juicio en contra de los exalcaldes. ¿Qué tanta responsabilidad puede tener un alcalde para que se origine este tipo de tragedia, licenciado Clavería? Porque en este caso, pues ellos son los que están siendo perseguidos, el que estaba anteriormente y el de turno en ese momento.
¿cómo podemos evaluar el nivel de responsabilidad que un alcalde puede tener ante emergencias y tragedias como la del Cambrai? Vea que es un tema bien delicado y muy complicado, porque los alcaldes efectivamente son quienes emiten las licencias de construcción. Pero yo pregunto, por ejemplo, ¿quiénes son responsables de las personas que viven en las orillas de los barrancos o los que construyen en lugares empinados que uno ve y dice cómo pueden estar construyendo ahí y tienen la autorización de los alcaldes? Es un tema muy difícil. Yo creo que es un tema que el Ministerio Público tiene que hacer una investigación de fondo, ver también quiénes vendieron esos terrenos, porque los alcaldes no lo dieron. En este caso los alcaldes no lo dieron. Ellos no avisaron posiblemente de los riesgos que se podían correr ahí, pero alguien vendió esos terrenos. Y es que en ese punto es que quiero yo destacar, porque a veces la gente piensa que el Cambrai era una invasión o era un asentamiento. No, las personas del Cambrai han indicado que a ellos les vendieron los terrenos. Es decir, ellos confiaron en el proyecto, compraron, les costó. Entonces, aquí también yo coincido con su línea también, licenciado Clavería, porque ¿y quienes vendieron esos terrenos? Ni modo que esos van a estar tranquilos con un chorrote así de plata y ahí tranquilos. Es la responsabilidad directa, sin duda alguna, pero claro. ¿Qué se sabe también de estas personas? Claro, yo estoy completamente de acuerdo. Por eso es que le digo, yo creo que es un tema muy difícil, pero no solo el Cambrai. Yo he visto cómo se ha permitido licencias de construcción en lugares que no necesariamente son áreas populares, son áreas clase media alta, en los que usted veo que se construye así. Y dice uno, ¿pero cómo pueden construir ahí si con la saturación de suelos que estamos viendo que viene, de repente se pueden ir las casas o un movimiento telúrico que se produzca y se van con todo y todo? Entonces, creo yo que hay que revisar alguna ley o que el Infom haga algún tipo de trabajo para determinar qué áreas pueden o no construirse. Sí, que son áreas privadas y que yo puedo hacer con mi terreno, aunque sea inclinado, así lo que a mí se me pegue la gana, no es cierto. Eso no es cierto. Es el Estado el que pone las normas y es la municipalidad quien pone las normas. Ahora bien, el punto es que lo que también es necesario poder verificar y que en este juicio también se está tratando la defensa de los exalcaldes, también están presentando sus pruebas de descargo, es que se hizo para advertir a la población de lo que estaba pasando, porque según se indica, el Cambrai ya había sido declarado como un lugar de alto riesgo y que en cualquier momento pues se esperaba que una situación, no en esas magnitudes, pero estaba la advertencia del riesgo que representaba habitar en este punto. Se hicieron los llamados correspondientes. ¿Qué se hizo para alertar a las personas? Pero aparte de eso también es muy difícil porque en ocasiones han existido otras comunidades donde también están en riesgo, se les avisa, pero como no tienen dónde vivir, ellos se siguen arriesgando y sobre todo confiando en que no vaya a pasar nada, porque el punto es que, bueno, la casa que tanto me costó poder comprar, poder construir, que no es una situación también económicamente buena para el guatemalteco de decir, me compro una casa. No, se requiere en muchas ocasiones muchos sacrificios. Y que le digan a usted, no, es que allá no puede vivir, váyase a otro lugar, ¿a dónde me voy? Y le voy a poner el ejemplo, porque usted está poniendo un ejemplo muy interesante. ¿Se recuerda lo que sucedió en Escuintla con este volcán, el volcán de fuego? El volcán de fuego. El volcán de fuego. A mucha gente se le entregó vivienda por parte del gobierno y sin embargo volvieron a regresar y las alquilan. O sea, yo no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, ese es un tema al que yo no me voy a meter. Lo que yo le quiero decir es la gente se la vuelve a jugar porque ahí tiene su tierra, ahí tiene sus siembras, ahí conoce, es decir, ahí volvieron a regresar. Yo acabo de pasar y todo el mundo volvió a regresar, sabiendo el riesgo que hay con el volcán de fuego. Así es que esa es la realidad que se vive también. Sí. Pero entonces, ¿qué hubiera cambiado en el Cambrai al final? Es decir, la población, yo creo que nadie se imaginó la tragedia que iba a pasar,
pero también es válido, ¿no? Porque sabemos muchas familias de verdad perdieron a... Hay personas que solamente quedaron ellos, de toda su familia, se fue. Entonces, quieren justicia. Yo entiendo esa parte también y por lo tanto también pues se tiene que buscar. No, estoy de acuerdo. Pero imagínense, lo que yo digo también es cuántos años han pasado. Sí. Y no se tiene todavía una claridad de lo que va a suceder y si existe responsabilidad o no por parte de ellos. Y la pregunta es, ¿regresó la gente a vivir al Cambrai? Cerraron ahí. Pero mucha gente regresó. Cerraron, en algunas de las viviendas todavía se da, pero en gran parte sí cerraron porque eso fue declarado como un cementerio porque ya no se pudo seguir trabajando para localizar más cuerpos porque el riesgo también continuaba y entonces por eso se tomó esa decisión y fue uno de los motivos por los cuales probablemente no se volvió a poblar completamente porque recordemos, quedaron sepultadas las viviendas en gran parte de lo que era el Cambrai 2. Yo creo que lo que usted plantea es correcto. Creo que hay que hacer una investigación a fondo y determinar qué sucedió, quiénes son responsables y sobre esa base pues, los jueces sabrán que dictar una sentencia, tendrán que dictar una sentencia. Desde luego, esto tiene que servir de ejemplo, Sandy. Es que el problema es que no nos sirve de ejemplo a los guatemaltecos y usted va a nivel nacional y se va a dar cuenta que la gente está viviendo como la necesidad los obliga a vivir en la punta de un cerrito y ahí saben que en cualquier momento van para abajo y no 10, 15, 20 casas. Es bien complicado. Sí, de verdad, en todos los lugares de nuestro país, en todos los municipios, se da eso. Sí. En la capital, tan fácil mencionar la gente que vive abajo del Puente del Incienso. O en la Ruedita. Exactamente. Podemos mencionar varios puntos y yo sé que en cada departamento existen personas que también viven así, porque uno, sabemos que la situación económica no es la mejor. Dos, tampoco es que se tenga entonces un plan a nivel habitacional para poder, incluso poder ordenar un plan de ordenamiento territorial, no existe. Entonces, mientras tanto, se está desordenando la construcción también y el riesgo que continúa. Hay muchos lugares que no deberían construirse casas ni nada porque el suelo pues no es nada estable y en cualquier momento se puede dar un deslizamiento, un derrumbe, pero igual, como no hay espacio o no se tiene la oportunidad, entonces la gente va a donde puede. Este lugar, exactamente. Construyen a la orilla de los ríos, sabiendo que puede haber en cualquier momento un desborde y se van con todo y todo. Y sin embargo se la juegan, porque como usted bien dice, la necesidad es terrible y yo comparto ese criterio. Pero en el caso en concreto, creo que el Ministerio Público debe hacer una investigación muy objetiva, sumamente objetiva, para determinar con exactitud qué fue lo que sucedió y poner esos elementos ante el juez para que sean los jueces quienes dicten las sentencias que corresponden. Sin duda alguna, licenciado Clavería, y recordemos que en el 2015 fueron constantes las lluvias que se registraron y a consecuencia de esto también se dieron varios derrumbes. Uno de ellos que nunca se olvidará es el caso del Cambrai, que sorprendió muchísimo y que ahora es producto también de búsqueda de justicia por parte de las personas que están buscando esta respuesta de parte del Estado porque perdieron a toda su familia, porque perdieron a sus seres queridos. Entonces veremos al final, ¿serán solo ellos juzgados por el caso del Cambrai? ¿Ampliarán las investigaciones y también las deducciones de responsabilidades a otras personas? Bueno, a ver qué pasa, pero los años siguen pasando. Así es. Gracias, licenciado Clavería, por acompañarnos en el análisis. Esta semana pues han sido varios los temas que hemos tratado acá y siempre agradecemos por aportarnos también sus conocimientos para poder ampliar así y que cada persona pueda realizar su propio análisis. Que pase un feliz fin de semana. Igualmente, Sandy, que la pase bonito y que la pasen bonito en familia. Un saludo a todos en casa. Bueno, y nosotros antes de irnos a la pausa le vamos a presentar las propuestas de solicitud de presupuesto que se han realizado por varias instituciones públicas ante el Congreso de la República, específicamente la Comisión de Finanzas.
El Consejo Nacional de Adopciones requiere una asignación presupuestaria de 40 millones de quetzales para el 2023, es decir, el doble del presupuesto del presente año. Autoridades señalaron que se buscan desarrollar diversos proyectos. Lo que expusimos ahorita fue una proyección. Queremos la duplicidad, estamos pidiendo 40 millones. Sin embargo, pues también se explicó ante la Honorable Comisión de Finanzas la posibilidad de hacer un incremento paulatino. Sería precisamente en fortalecer la capacidad de atención que tenemos, también fortalecer la presencia del Consejo Nacional de Adopciones. Consideramos que es importante que la sociedad guatemalteca se abra la oportunidad a conocer qué es la adopción. Mientras que autoridades del Consejo Nacional de la Juventud solicitan 20 millones de quetzales para el 2023, lo que representa un aumento de 7 millones en comparación con el presupuesto actual. La asignación presupuestaria del Consejo Nacional actual es de 13 millones y nosotros estamos solicitando un incremento ya que es necesario llegar a toda la población y llegar a través de nuestros delegados departamentales a los 22 departamentos. Conjuve es un ente rector y un ente que trabaja en vinculación con todas las instituciones del sector público, con empresas privadas, con organismos internacionales, para que todas las oportunidades lleguen a todos los municipios del país. Las audiencias continuarán la próxima semana con la participación de entidades como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Contraloría General de Cuentas, entre otras.